el secretario general de Comisiones Obreras de Asturias, Antonio Pino. Bien, buenas tardes, amigos y amigas, y un saludo fraternal desde Comisiones Obreras de Asturias. Estamos hoy aquí, miles de hombres y de mujeres convocados por Comisiones Obreras y por la Unión General de Trabajadores y apoyados por algunas organizaciones políticas y sociales para un objetivo muy importante, para defender nuestro sistema público de pensiones, para que no se amplíe la edad de jubilación y para que no se produzcan recortes en la protección social. Y estamos aquí para defender un sistema de pensiones que, además de ser un pilar fundamental de nuestro estado del bienestar, es uno de los sistemas más solventes del país. Estamos aquí porque la reforma que plantea el Gobierno para las pensiones es inoportuna. No se pueden mezclar las pensiones con el plan de recorte del gasto público. Ya sabéis, los 50.000 millones de euros que propone el Gobierno central y que probablemente pueden contribuir a un aumento del desempleo al reducir el gasto público con una economía productiva a la baja. Es una reforma innecesaria porque tenemos un sistema de pensiones que aún con la crisis da superávit. Tenemos un fondo de reserva de 62.000 millones de euros y además tenemos la edad de jubilación legal y real de las más altas de Europa. Ya sabéis, 65 años la legal, 63,5 la real, en Francia 60 años, en Alemania 61. Y además, porque es una reforma injusta, al pretender que todos los colectivos tengan la jubilación por encima de los 65 años, dado que hay muchos trabajadores y trabajadoras que trabajan en actividades peligrosas, tóxicas y penosas. Un descontento ya de por sí alimentado ya por los efectos de la crisis. Señor presidente del Gobierno, hay otra manera de hacer las cosas. Hay que ser coherente, hay que ser valiente y llevar a cabo los compromisos acordados y hacer políticas de izquierdas más sociales y más progresistas. Hay que cumplir lo hasta ahora acordado. Un gobierno que no cumple los compromisos que acuerda no es un gobierno creíble. Debe de trabajar para rebajar la edad de jubilación, sobre todo aquellos trabajadores y trabajadoras que trabajan en peores y penosas condiciones laborales. Hay que mejorar la jubilación flexible, que nos olvidamos de ella y existe desde el año 2001. Hay que culminar la separación de fuentes, que permitiría unos ingresos de en torno a 7.000 millones de euros al sistema de pensiones. Hay que mejorar lo que usted comprometió, señor Zapatero, situar el salario mínimo interprofesional en el 60% del salario medio, no solo para mejorar los salarios, sino porque también permitiría subir las bases de cotización y por tanto mejorar los ingresos del sistema de pensiones. Hay que mejorar nuestro modelo productivo con salarios adecuados que nos permitan sujetar el sistema. También cuidar la protección social de esos hombres y mujeres mayores de 50 años que han sido expulsados del mercado de trabajo y cada vez tenemos más dificultades para insertarse en el mismo. Y hay que actuar sobre la economía sumergida, sobre ese más de 20% de economía sumergida que denunció el ministro Corbacho y que rápidamente le taparon la boca, porque esos son ingresos y son cotizaciones. Hay que actuar
contra los más de 70.000 millones de fraude fiscal que están sumergidos en manos de mucha gente con mucha capacidad económica. Y hay que actuar también, ¿por qué no?, frente a los impuestos directos, desde esa lógica que se resume en la frase de que paguen más quienes más tienen. Y todo ello frente a la crisis y para hacer frente y mantener nuestro sistema público de pensiones. Escuche a los trabajadores y a los ciudadanos y a las organizaciones sindicales que lo representamos, señor presidente. No se deje embaucar por los cantos de sirena de los que quieren lo de siempre, seguir chupando de las rentas de los trabajadores en beneficio propio. No es responsable hacia los ciudadanos y hacia los trabajadores que el mayor partido de la oposición esté más centrado en cómo acorralar al gobierno que arrimar al hombro ante una crisis que está haciendo sufrir a muchos ciudadanos y a ciudadanas. Por eso es necesario un pacto de Estado, un pacto político y social por la economía, el empleo y la cohesión social, tal y como hemos planteado desde Comisiones Obreras. Cierto es verdad que esto no ha tenido el mismo eco que cuando lo plantean otros. No tenemos siempre a ciertos medios de cara. Estamos en una situación muy difícil y complicada y los empresarios, las entidades financieras y el gobierno con sus bandazos no están a la altura de la situación. Sin vanidad, y al igual que hicimos en la transición democrática, las organizaciones sindicales estamos dando ejemplo de sentido de la realidad y de sentido de la responsabilidad, tal y como hemos hecho con el reciente acuerdo para la negociación colectiva, aunque algunos quieran socavar nuestra imagen. Vamos a hacer esfuerzos denodados por contribuir a salir de esta crisis. Pero también, y que nadie lo dude, si el camino es recortar derechos a los trabajadores y a las trabajadoras, no os quepa la menor duda que nos van a encontrar enfrente, como con esta movilización, y todas las que en un futuro sean necesarias. Nada más, compañeros y compañeras, amigos.